Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con Rosa Elcarte, doctora en pediatría y quien es representante de la UNICEF en el país desde finales del 2015, si tengo el dato correcto. Correcto, correcto. Vamos a conversar con nuestra distinguida invitada de un tema tan importante que envuelve nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, en varias vertientes, en la vertiente de educación, en la vertiente de salud, en la vertiente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los maltratos, de legislación y muchos aspectos más que estamos seguros que con nuestra invitada vamos a llevar, como es el objetivo fundamental de Sin Esquemas, información útil a nuestro público televidente. Gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Esquemas. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación y estoy a vuestra disposición. Bueno, vamos a entrar seguido en materia y lógicamente uno de los temas que más está en el tapete en la actualidad es lo que tiene que ver con el inicio del año escolar. Tenemos el anuncio por parte de nuestro Ministerio de Educación de que iniciaremos nuestro sistema educativo el 2 de noviembre, un año sin dudas totalmente atípico, donde vamos a implementar un sistema nunca antes utilizado en el país, fruto lógicamente de la situación especial que vivimos en el mundo y de manera muy especial en República Dominicana por la pandemia de la COVID-19. En ese orden, hemos visto que la UNICEF ha participado y ha hecho acuerdos incluso con el Ministerio de Educación para de qué manera llevarse a cabo de la mejor forma posible el inicio del año escolar en nuestro país. ¿Cuáles son las orientaciones, doctora, que UNICEF principalmente ha aportado a nuestro Ministerio de Educación, a nuestro sistema educativo, en materia de cómo impartir, cómo iniciar este año escolar a partir del 2 de noviembre? Claro, primero, la primera decisión que había que tomar era si este curso podía empezar de manera presencial o no presencial. UNICEF anima en general a los países a que cuanto antes sea presencial, ¿sí? Porque lógicamente los niños necesitan un contacto con otros niños, un contacto con el profesor, el aprendizaje siempre es mejor, pero lógicamente dentro de unas circunstancias en las que se pueda asegurar una bioseguridad lo máximo posible en el país. Y eso depende muchísimo de varias cosas, depende mucho de los niveles de contagio. Recuerden que ahora estamos bajando un poquito, pero que hubo unos niveles de contagio elevadísimos. Depende también de la situación de las escuelas, todas tienen que tener agua, tienen que tener espacio. Y analizando todas esas circunstancias, el país en su conjunto decidió que no se podía en estos momentos empezar de manera presencial. Por lo cual estamos apoyando al Ministerio de Educación en las solicitudes que él nos ha hecho para apoyarle a cómo empezar de manera no presencial. Sabemos que hay problemas todavía de conectividad. Ahí está haciendo el gobierno un esfuerzo enorme para que haya conectividad lo más posible y a cuanta más gente posible, pero eso no se puede hacer así, de la noche a la mañana, va a llevar un tiempo, ¿verdad? Entonces la idea es que hemos planteado que tendremos que trabajar de muchas maneras, ¿verdad? Una de las maneras en las que estamos apoyando al Ministerio en este momento, trabajando la verdad es que muchísimo, es en que los niños y las familias tengan para ese 2 de noviembre un cuadernillo mensual en su casa que le oriente semana por semana a esa familia, ¿verdad?, qué tiene que hacer ese niño esa semana. No van a ser cuadernos intensivos con muchísimo trabajo, pero sí que digamos que fortalezca aquellas competencias que son básicas, fundamentales, ¿sí? Entonces estamos trabajando fundamentalmente en ese diseño pedagógico, pero UNICEF nunca hace las cosas solo, jamás. Entonces tenemos todo esto, lo estamos co-trabajando con el equipo del MINER y por supuesto nada se hace sin la aprobación exacta de cada palabra de las que queda ahí escrita por parte del MINER. O sea que diríamos que es un apoyo técnico, pero que el producto final es un producto final del Ministerio de Educación.
Eso, en el primer mes, lógicamente, vamos a apoyar también en la edición, en la impresión, porque el gobierno está recién entrado, ¿no? Y no, es casi, no da tiempo a hacer todos estos procesos. Paulatinamente, cuando lleve más tiempo el gobierno, todos estos procesos los irá asumiendo el Ministerio de Educación. Esto es lo que vamos a hacer por lo menos para los primeros 4 meses. También, lógicamente, al estar en este modelo de trabajo, el currículum que tiene el Ministerio en República Dominicana y en muchos países latinoamericanos es enormemente grande. Ya lo habíamos dicho anteriormente, a los niños pequeñitos hay que enseñarles a leer y a escribir, no 500.000 cosas más que al final no aprenden ni una cosa ni la otra. Entonces, sí que en este momento el ministro también lo tenía muy claro de que teníamos que elegir aquellas competencias fundamentales, ¿sí? Y centrarnos solamente en eso. Entonces, también estamos con un equipo iniciando el trabajo para que se seleccionen con la asesoría de UNICEF, pero por supuesto de nuevo con lo que decide el MINER, cuáles son esas competencias fundamentales y a través de qué contenidos se van a trabajar. Y luego, lógicamente, no solamente se va a trabajar a través de Internet, porque va a tardar en llegar a todos los niños, sino que se van a utilizar también medios audiovisuales, como la televisión, radio, y ahí también vamos a hacer un acompañamiento al Ministerio en aquellos materiales audiovisuales que vayan a ir acompañando los cuadernillos. No es que se vaya a replicar el cuadernillo por la televisión, ¿verdad? Esto va a ser como en la fase inicial, los primeros meses. Después se irá valorando si ya hay una capacidad de volver a presencial o no, y si se continúa con lo no presencial, pues ya diríamos que se irá avanzando con clases más ordinarias, más normales, pero por televisión y por internet, porque ya habremos conseguido, diríamos, un mecanismo de difusión en estos 4 meses más importante, ¿no? O sea que es como un apoyo inicial para estos primeros meses y luego ir valorando cómo nuestro apoyo va cambiando a lo largo del proceso. También tenemos un trabajo de apoyo psicoemocional que se apoyará, se trabajará mucho a la vuelta a la escuela, pero que también hay algunos ejercicios que se pueden hacer de manera virtual. Eso es un poco Ahí, el apoyo. ahí precisamente iba, doctora. Usted ha mencionado varios aspectos. Habló de que ustedes han estado colaborando, lógicamente, con la línea que ha trazado el MINER, pero lógicamente los aportes de la UNICEF han ido, han ido orientándose principalmente tomando en cuenta cuál es la situación de nuestros niños y niñas y adolescentes en nuestro país, a diferencia quizás de otros países. No un modelo importado, sino un No, modelo adecuado a nuestra realidad. sí. Usted ha estado hablando de esa parte. Quiero que vamos a ver 2 o 3 preguntas que tengo. Es indiscutible que principalmente en los lugares y en los hogares donde es el objetivo fundamental de UNICEF, los niños más vulnerables y las niñas más vulnerables, se dan ciertas condiciones muy especiales que no necesariamente tienen que ver con la parte del internet solamente, sino, ni de la parte tampoco de la forma de la conectividad, sino del ambiente donde esos niños menores de 12 años van a recibir la educación virtual, quizás en hogares donde es una casa donde tiene quizás 10 o 15 metros de tamaños y donde quizás hay en algunas una madre que es madre y padre, o en unas que quizás hay madre y padre, y donde está todo ahí mezclado. La madre está cocinando, está haciendo oficio, y el niño menor, en un sistema nuevo, está recibiendo la educación. Usted habló de la parte también psicoemocional, y quiero que me dé un poquito de luz para nuestro público televidente. ¿Cómo se va a manejar esa parte, Claro. tomando en cuenta de que niños han pasado ya 6 meses fuera de las aulas en una situación difícil y donde van a recibir unas clases, como usted bien ha señalado, donde el contenido académico jamás podrá ser igual como el que teníamos antes de la pandemia? No podemos pensar que nuestros niños van a recibir, vamos a decir, botánica, lo que digo, las materias normales. Van a haber otro tipo de contenido académico. ¿Usted no puede decir de eso, doctora? Claro, bueno, primero 2 temas. A partir de secundaria, efectivamente, se pasa ya más por asignaturas, ¿sí? Y es más parecido. En primaria es donde se trabaja fundamentalmente en competencias. Importante la competencia de comunicación, la competencia de resolución de conflictos. O sea, hay una serie de competencias básicas que ya marca el currículum, que esas sí hay que trabajarlas. Ahora, las puedes trabajar con 100.000 materiales o con algunos materiales concretos. Entonces, se va a procurar también
El cuadernillo, fíjese que va a tener durante un mes un mismo tema. Y ese mismo tema, además, va a ser el mismo tema para varios cursos, solamente que dependiendo del nivel se le va a exigir más o menos. El primer cuadernillo va a ser concretamente de viajes y cada semana va a ser un tipo de viaje y se les hace una serie de preguntas a los niños y de respuestas que varían mucho de acuerdo a la edad. Por ejemplo, puedes pedirle a alguien de primero de secundaria que te haga perfectamente una guía de viajes y sin embargo al de preprimaria que te cuente qué es lo que ha visto. No, o sea, entonces, ¿para qué incluso la madre? Y además hay cuadernillos que son comunes para cursos muy seguidos, para que la madre que tiene hijos en diferentes niveles no se vuelva loca y sepa que esta semana nos toca viajes en República Dominicana y que hasta el hermano mayor le puede explicar un poquito al hermano pequeño, etcétera. Pero una cosa muy importante es que queremos reforzar, y el ministro lo ha remarcado mucho, el papel del profesor. O sea, todo esto no elimina para nada al profesor. Y el profesor, hemos comprobado por varios estudios que hemos hecho previamente con encuestas con agencias de Naciones Unidas, que en el periodo anterior fundamentalmente se conectaban los niños por WhatsApp. Entonces, en esta formación que se va a hacer a los profesores para esta nueva metodología de trabajo, también se va a reforzar mucho que ellos son los que lideran, ellos son los que tienen que verificar con el niño cómo va, verificar con el niño si ha entendido, verificar con el niño o con la mamá y luego también incluso tener la recepción. O sea, el rol del profesor es fundamental en la educación no presencial y el medio de contacto que vamos a promover más, porque hemos visto que es lo que más está funcionando, es a través del WhatsApp. Entonces, eso es un tema fundamental y como digo, para madres que tienen 3 o 4 hijos y que tienen que estar preparando la comida mientras están estudiando, etcétera, la idea es que va a ser un mismo tema con diferentes niveles de dificultad para que incluso los hermanos más mayores puedan ayudar a los más pequeños. Lo que también se está planteando en cuanto a los materiales audiovisuales posteriormente es que se puedan repetir 3 o 4 veces a lo largo del día para que si el niño no ha podido ver a la primera o el papá no ha podido acompañar al niño en esa vez, lo pueda acompañar en la segunda o tercera, en la cuarta, ¿verdad? E incluso luego se van a también almacenar en la web. Ese es un poco el cómo estamos intentando trabajar. Es muy importante lo que usted ha comentado, el tema psicoemocional. Los niños han estado sometidos a un estrés como todos nosotros, siguen estado sometidos a un estrés. Hay colegios que desafortunadamente están pidiendo que niños de 6 años que estén 6 horas delante de internet con el uniforme puesto. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Yo creo que incluso en colegios privados, que parece que entienden que tienen que como cobran más, tienen que obligar a la niña a eso o al niño. Entonces, yo creo que el ministro Fúcar lo tiene muy claro también, que no se puede tener. El trabajo con los cuadernillos será máximo 2 horas, luego habrá algo que se haga por televisión, pero que sea más divertido, más ameno, que tendrá relación con esto. O sea, va a intentar ser un aprendizaje más ameno. Evidentemente va a hacer que falte un acompañamiento de la mamá, que no hace falta que sea una hora concreta, porque el cuadernillo se puede trabajar en cualquier momento y el contenido televisivo también que se cae la luz, pues mira, al final lo tenemos guardado en YouTube para que lo puedan bajar y va a estar 3 o 4 veces. Eso es lo que estamos intentando conseguir, ¿sí? A ver si lo conseguimos. Es indiscutible, doctora, que este inicio de año escolar, este año escolar, va a ser un año escolar donde la aspiración, desde mi punto de vista, y así percibo, del Ministerio de Educación y de organismos como ustedes, más que todo es salvar el año escolar, quizás no pretendiendo que vamos a tener un año escolar a su máxima capacidad, pero por lo menos vamos a evitar que se dé esa interrupción en la educación de manera total y abrupta de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta qué punto, doctora, vamos a decir, esa aspiración de que logremos un año escolar, que en la marcha estoy seguro que se irán haciendo ajustes, estamos nosotros dispuestos a que entendamos que logramos el objetivo como año escolar en esta situación? Bueno, como digo, lo que estamos de momento además trabajando para definir con el Ministerio precisamente es eso. ¿Qué competencias queremos asegurar
No tanto qué contenidos de aprenderme los reyes o los reinos, sino qué competencias están adquiriendo los niños y cuáles son las obligadas que queremos ajustar. Estamos viendo también cómo mide PISA, los exámenes PISA, los exámenes ERCE, estamos viendo todo eso para acordar exactamente cuáles son las competencias que sí o sí las queremos lograr. Ojo, que en algún caso igual hasta mejoramos, porque comento, en los niños muy pequeños estaban con demasiadas cosas y al final no se centraban en lo que tenían que centrarse, que era aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar. Y pasaban igual hasta tercero, cuarto, quinto y todavía seguíamos con dificultades de aprendizaje y los hemos visto muy tarde. O sea que también nos va a dejar un poquito de tiempo para repensar y el ministro quiere, como digo, que hagamos este pensamiento ahora y de acuerdo a cómo vayamos esto, que se piense también un análisis a nivel curricular ya más a largo plazo, ¿verdad? De reforzar las competencias fundamentales, ¿sí? Entiendo. De no rellenarlo con 1500 cosas, sino aquello que es básico y fundamental. O sea que con eso estamos diciendo que la pandemia, dentro de las enormes dificultades y secuelas negativas que indiscutiblemente está sufriendo el mundo y nuestro país, algo positivo nos deja que va a permitir esa, vamos a decir, esa reorientación de cuál es el currículum académico que queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes que verdaderamente les sea útil. Y esto es un momento quizás para aprovecharlo en gran medida. Vamos a pasar a otra parte, doctora. Vamos a hablar de otro tema sumamente importante que se deriva en gran medida de un agravamiento de esta pandemia, de esta crisis por la COVID-19, que es lo que tiene que ver con la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes, principalmente los más vulnerables. Y en ese orden, doctora, nosotros queremos saber si ha hecho algún tipo de estudio, análisis comparativo de cuál era el nivel, por un lado, de desnutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes antes de la pandemia y durante la pandemia. No podemos decir después, porque todavía seguimos en la pandemia y no sabemos hasta cuándo. Por un lado. Y segundo, otro tema dentro de la nutrición, porque a veces hablamos de desnutrición, pero también hay otro tipo de desnutrición, que es la nutrición inefectiva o la falta de calidad en la nutrición. ¿Hasta qué punto es la nutrición que han venido recibiendo nuestros niños durante todo el tiempo antes de la pandemia a través de la instalación de los desayunos escolares que se ha venido dando en los últimos años y lógicamente durante la pandemia? ¿Y cuál ha sido el efecto también de que estos niños durante estos últimos 6 meses que han estado fuera de clases no han recibido siquiera esa parte de la nutrición que recibían usualmente? Bueno, a ver, primero hay que decir que en cuanto a nutrición, así como muchas cosas siempre decimos que está mal el país, en cuanto a nutrición antes del COVID, República Dominicana tenía unos valores bastante buenos, mejores que la media de Latinoamérica, en desnutrición crónica y en desnutrición aguda. O sea, realmente se hicieron grandes esfuerzos con vacunas, con sales de rehidratación oral, pero además estaban los comedores escolares, la tanda extendida donde estaba el desayuno y el almuerzo, el trabajo de Prosol y con el SNS de la progresina, etcétera. O sea, realmente todos esos esfuerzos dieron sus frutos, excepto en lo que es la lactancia materna, que siempre nos seguimos quejando, pero en cuanto a la desnutrición, dieron sus frutos. Ahora hemos hecho un estudio de desnutrición aguda, no, porque justamente hicimos el año pasado con la ONU el estudio que es en Hogarmis de 35.000 casas y ahí se midió exactamente cuál era la desnutrición. No tenemos el dato actual, el que comento es de hace unos pocos añitos, pero lo que sí hemos hecho es con Naciones Unidas, con otras agencias, conjuntamente con una encuesta en 18 municipios, en los barrios más pobres de estos municipios. Y ahí ya en la primera es una encuesta que se hace por rondas, y ya en la primera ronda se confirmó que el mayor miedo que tienen las personas en este momento es a no poder nutrir a su familia. Y había ya casi un 40% de personas que habían achicado la cantidad en las raciones, había un 35% de personas que se habían saltado alguna ración y había un 5% que ya a veces habían dejado de comer todo un día. Entonces, eso ya nos alertó como UNICEF y como Naciones Unidas, y vimos que eso es lo mismo que está pasando en otros países y lógicamente esta falta de alimentación a quien afecta fundamentalmente es a los niños menores de 5 años,
a las embarazadas y a las mujeres lactantes. Entonces, justamente vamos a hacer un lanzamiento del programa de reducción de desnutrición aguda con el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, va a estar también la vicepresidenta, va a estar la directora de Prosoli, donde vamos a iniciar un nuevo programa que no existía hasta ahora, que UNICEF no lo había hecho en el país hace más de 20 años y que ahora es necesario, donde se va a medir a través del diámetro del brazo del niño con una cinta el grado de desnutrición y entonces se les va a ofrecer unos alimentos terapéuticos listos para consumir, que no hay que hacer más que abrir la bolsita y comer. Hemos creado una app para poder hacer un monitoreo exacto de cómo las enfermeras y los promotores están utilizando el programa. Esa app te dice exactamente qué tienes que hacer de acuerdo a lo que mide el bracito, qué le tienes que dar, cuándo lo tienes que ver, etcétera. Hemos hecho vídeos educativos, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es tratar a 20.000 niños con desnutrición aguda y ya veremos 700, 800, lo que vayamos viendo de embarazadas o madres lactantes con desnutrición. Ese programa para los niños, empezamos por la región de frontera y un poquito de los Batalles del Este, en las zonas más pobres, y según vayamos viendo, pues iremos extendiendo a más con la ayuda, lógicamente, del SNS y del Ministerio de Salud. Todo esto se ha trabajado con ellos también y el programa se ha construido con ellos y con el apoyo financiero de USAID, que ha sido muy importante. Bien, doctora, permítanos un par de minutos para una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con esta muy interesante conversación con nuestra representante de la UNICEF en República Dominicana, la doctora Rosa Alcarte. Continuamos en apenas un par de minutos.